Antes de empezar, quiero decir algo. Aquí de parte de todo el salón, el estado, de parte de todo el salón, como lo queremos demasiado, es un excelente doctor y profesor. Pues vamos a ver ahorita lo que vamos a ver hoy, es decir, en las dos clases, para que ya la tarde no se ¿Quién da la coronaria la residente anterior? La derecha. ¿A través de quién? De la descendente posterior. ¿Cómo es el círculo de Bosón? Es cuando se juntan las dos coronarias, las descendentes tanto anterior como posterior. Y ese corazón necesita ácidos grasos para funcionar. ¿Cuánto? 70%. La energía del corazón es por ácidos grasos en un 70%. El resto es por carbohidratos. Necesita oxígeno. El oxígeno que necesita es de 1.3 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Mientras más frecuencia cardíaca tengas, mientras más presión tengas, mientras más consumas oxígeno, más vasodilatadores vas a producir. ¿Cuáles son los vasodilatadores? La bradicinina, el potasio, el hidrógeno, la adenosina y las prostaglandinas. Son los vasodilatadores cardíacos. Bradicinina, hidrógeno, potasio, adenosina, prostaglandinas. El principal es la adenosina del corazón. Esos vasodilatadores son para que lleve más oxígeno a la parte distal donde la requiere. Si ese corazón falla en un 40% o más, se llama choque cardiogénico. ¿Y cuál sería el tratamiento? Aminas. ¿Qué aminas conocen? No, amigas.
¿Qué aminas conocen? La noradrenalina es una, la dobutamina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, vasopresina. Estas son las aminas. La adrenalina se usa en bolo y eso es para los paros cardíacos o para revertir el broncoespasmo en un asmático. La adrenalina. Pero si le vas a poner una infusión, no es adrenalina, es noradrenalina, es dopamina, es dobutamina o vasopresina. Así corriges el choque cardiogénico. El ventrículo izquierdo no ocupa 1.3 mililitros de oxígeno, ocupa 8 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos por minuto. Es el ventrículo izquierdo. Toda la sangre está acumulada en todo el cuerpo. El corazón tiene del total de volumen sanguíneo solo el 7%. Las arterias tienen el 13%. Los capilares tienen el 7%. Y las venas tienen el 64%. Y senos venosos. ¿Quién drena el corazón? ¿Quién lo drena? Yo diga, los coronarios. ¿Quién lo drena? Los senos venosos, ¿cómo se llaman? Seno coronario, venas de Teresio, la gran vena cardíaca o cardíaca izquierda. Esas drenan el corazón. Pues la gran cantidad de sangre está acumulada en las venas. ¿Por qué? Porque las venas tienen mayor capacitancia. ¿Cuánto? 1 en 30. Quiere decir que tiene 30 veces más la capacidad de guardar sangre que una arteria. La arteria usa presión, la vena usa volumen. Cuando te falla el corazón del lado izquierdo, usas presión. Cuando te falla el corazón del lado derecho, usas volumen, que es la precarga. La precarga es volumen, la poscarga es presión. Y de ahí surge el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la presión arterial entre la resistencia periférica. Tomando en cuenta el gasto cardíaco, pueden tomar o pueden medir el índice cardíaco. El índice cardíaco es igual al gasto cardíaco multiplicado por el metro cuadrado de superficie corporal. Eso ahorita no lo vamos a usar. El próximo semestre, con el doctor Jorge Pacheco, sí lo van a usar. Entonces, gasto cardíaco es igual a presión entre resistencia periférica. Del gasto cardíaco surge el índice cardíaco, que es la multiplicación del gasto cardíaco por el metro cuadrado de superficie corporal. ¿Para qué más me sirve el metro cuadrado de superficie corporal? Para la fórmula de Parkland y la fórmula de Galveston para quemaduras. Eso no lo van a ver ahorita, lo van a ver el próximo semestre. El gasto cardíaco puede aumentar o puede disminuir. Si aumenta el gasto cardíaco en más del 30 al 40% de forma súbita o aguda, entonces el cuerpo tiene que normalizar el gasto cardíaco en 40 minutos. Tiene 40 minutos para que ese gasto cardíaco regrese a lo normal. ¿Cómo lo va a hacer? Con filtración.
Ese filtrado se llama trasudado. No lleva proteínas. El exudado sí lleva proteínas. El trasudado no. Es la diferencia de las insuficiencias cardíaca, renal y hepática respecto a las otras patologías. Lo que encontramos en las piernas cuando hay mucho gasto cardíaco es trasudado, que se llama edema. No tiene proteínas. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca, hepática o renal, hay puro trasudado. Edema sin proteínas. Cuando tenemos tuberculosis, lupus, cáncer, eso sí tiene proteínas porque hay más fuga. Y eso se llama exudado. El del corazón es solo trasudado. Entonces tiene filtración, tiene disminución en la presión de la resistencia venosa. Por lo tanto, el hígado y vaso secuestran líquido. Entonces se abren las venas del sistema esplácnico y ¡pum! La sangre se va hacia el hígado y el vaso para que no llegue tanta sangre al corazón y el gasto cardíaco disminuya. Es decir, disminuye la precarga. Precarga es igual a volumen. Entonces, parte del volumen que viene de las piernas y del sistema esplácnico se va hacia el hígado y hacia el vaso, con la finalidad de disminuir la precarga para disminuir el gasto cardíaco. Y la otra es la autorregulación. Entonces son las tres formas en las que el cuerpo puede regresar a lo normal su gasto cardíaco en 40 minutos, con la filtración, disminución en la resistencia venosa periférica y la autorregulación. El reflejo mioquímico lo que va a hacer es tratar de disminuir el volumen de las venas. Hace la circunvolución venosa para que no guarde tanta sangre y disminuya la precarga. ¿Qué te puede subir el gasto cardíaco? Ingesta de líquidos, que sería muy raro. ¿Por qué? Porque necesitas consumir más de 5 litros para que ya tengas una alteración considerable. Por ejemplo, que llegue el viejito al hospital y en urgencias lo canalizas y le empiezas a pasar 1 litro por hora. Obviamente su corazón no va a aguantar. ¿Cuál es el gasto cardíaco normal? 5.6 litros por minuto. Y si tú le vas a meter 1 litro por hora, ese corazón va a fallar y va a tratar de llevar por compensación el gasto cardíaco normal. No va a poder y se va a infartar y se va a morir. Entonces el exceso de gasto cardíaco va a consumir demasiado oxígeno, hace demasiado trabajo con mucho ATP desdoblado. Es tanta energía la que está consumiendo que ese corazón va a fallar. Así como puede subir el gasto cardíaco, puede bajar el gasto cardíaco. ¿Cómo baja el gasto cardíaco? Con hipotiroidismo. Una causa de incremento de gasto cardíaco es el hipertiroidismo. Bajo gasto cardíaco, hipotiroidismo. Alto gasto cardíaco, anemia. Vasodilata por poca oxigenación. Si hay poco oxígeno, entonces hay mucho vasodilatador. El vasodilatador hace que el flujo sea muy rápido. Entonces te aumenta el gasto cardíaco y aumenta tu frecuencia cardíaca. ¿Qué te disminuye el gasto cardíaco? Son dos: causas locales, es decir, causas cardíacas, y causas periféricas o extracardíacas. Las cardíacas pueden ser tamponade. ¿Qué es el tamponade? Aquí no estoy, aquí no. Al pericardio. Que el pericardio tiene algo. Tiene líquido, tiene proteínas, tiene sangre, tiene puros detritus, está lleno de lombrices. Eso es un tamponade. Entonces
El corazón trata de hacer diástole y ya no puede, porque hay algo duro que lo está impidiendo, que es el pericardio. Tiene sístole. Trata de llenarse, ya no puede. Sístole. Eso es un tamponado. Una falla en la diástole del corazón. ¿Y qué va a pasar en la periferia? Hay poco gasto, por lo tanto va a haber baja presión. Y hay un pulso que se llama pulso paradójico. Entonces, ¿en qué consiste? El pulso paradójico del temporal. Entonces, disminución del gasto cardíaco puede ser tamponade, puede ser miocarditis. ¿Cuál es la principal causa de miocarditis? Infección de qué tipo? Viral, bacteriana, parasitaria o micótica. Viral. ¿Y de los virus cuál virus? ¿Cuál es la principal afección del adenovirus? Adenovirus. ¿Qué infección te causa el ortomixovirus? ¿Qué infección les causa el togavirus? Cuando sean vacaciones, van a agarrar un libro que se llama Murray y se van a poner a leer todo infecto. Porque cuando lleguen al hospital, les van a dar una togadota que les va a doler por la semana. Entonces, traten de estar como al corriente en todos los virus, bacterias y hongos. Parásitos no lo preguntan tanto, pero lo que es virus y bacterias. Entonces, el adenovirus causa conjuntivitis. El togavirus causa una enfermedad que te da exantema y es más en los niños. Es el parvovirus, la enfermedad del 19, que es el signo de la cachetada. Ortomixovirus es un virus que manda a todos al hospital, o si no, te da cefalea, taquicardia, fiebre y disnea. Influenza. Hay dos tipos de influenza, la influenza viral y la influenza bacteriana. La influenza viral es por el ortomixovirus y la influenza bacteriana es por el virus influenza. No es lo mismo. ¿Qué come el Haemophilus influenza? Sangre, come factores de coagulación. ¿Cuál es el problema de la parotiditis? Que te puede dar orquiepididimitis. 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 Se inflaman tus testículos. ¿Y qué pasa si se inflaman? Se calientan. ¿Y qué pasa si se calientan? Hacen huevos estrellados. Ahora sí, por fraude. Y por eso es cierto que quedes infértil. Y otra causa puede disminuir el gasto cardíaco de forma aguda, el infarto agudo del miocardio. ¿Vale?
¿Cuáles crees que serían los biomarcadores de un infarto? Los biomarcadores son marcadores del laboratorio que tú vas a utilizar para guiarte en el diagnóstico. Solo se miden dos, la T y la I. La C no se mide. ¿Por qué? Porque es la pega del calcio. Esa no se sale. Entonces, son biomarcadores troponina. ¿Qué otro marcador? Vasopresina. ¿Cuál? Vasopresina. No. El factor de necrosis tumoral lo que te dice es que hay una inflamación. No sabes si es en el ojo, en el páncreas, en el cerebro, piel, una fosfoquinasa, fracción MB. No es específica del corazón, pero sí es sensible al corazón. CPK, CPK-MB, troponina, DHL, TGO y hemoglobina. Son los biomarcadores de un infarto. O sea, el infarto te puede llevar al gasto cardíaco disminuido de forma súbita. ¿Qué otro te puede llevar al gasto cardíaco disminuido? La pérdida de la autorregulación simpática, es decir, un choque un choque neurogénico. Vas manejando y de repente te chocan por atrás, das un latigueo, tienes un trauma cervical, sección medular, y pierdes toda la autonomía simpática y parasimpática. Entonces el corazón va a vivir en bradicardia y baja el gasto cardíaco. Esos son muchos. O te avientas, estás en una fiesta, ustedes como no toman, pues es pura agua con whisky. Pero no se dan cuenta que la alberca mide 90 centímetros, un trauma medular por luxación cervical y ya, toda la vida en una cama. Pierdes la autonomía simpática, entonces pierdes la regulación del gasto cardíaco y cae tu gasto cardíaco. Y pasa, no se los digo porque me los inventes, sino porque lo vemos en el hospital. Ese gasto cardíaco se regula de tres formas: la regulación cardíaca propia, la regulación simpática y la regulación parasimpática. La regulación cardíaca local depende de un reflejo local, del mantenimiento de la TA, del reflejo de Bainbridge y de la ley de Starling. Frank Starling. Entonces, Bainbridge es cuando tienes distensión de la aurícula derecha y la aurícula derecha manda un estímulo al cerebro, el cerebro estimula el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo baja al corazón, le dice tienes que aumentar el gasto cardíaco, tienes que aumentar la frecuencia cardíaca, tienes que aumentar tus resistencias. Y todo esto te puede llevar a la disminución de la uresis. ¿Cuánto es la uresis normal? 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Así se calcula. Es la forma más exacta. Entonces, la enfermería va a medir a través del pato o a través de la sonda Foley toda la orina de su turno y ustedes van a medir cuánto orinó.
en base a cuántos mililitros en todo el turno, cuántos pesa el paciente y cuántas horas duró el turno. Y así van a sacar que su balance sea de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Puede ser que lo tomen de 24 horas, que sería todo el día previo, o del turno de la mañana, o el turno de la tarde. Los turnos de terapia intensiva son por hora. O sea, ahí tienes que estar vigilando que todo el tiempo esté orinando. Si no orina, entonces lo apoyas con líquido o lo apoyas con diurético. ¿Cómo actúa el diurético de asa? El diurético de asa actúa en el asa de Henle. Diurético de asa de Henle. ¿En qué porción? En la porción gruesa ascendente. ¿En qué canal? Canal 5. En el canal de sodio, potasio 2 cloro. ¿Dónde actúan las tiacidas? Túbulo contorneado distal. ¿Dónde actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica? En el túbulo contorneado proximal. Todo eso lo van a ver por Cedric el próximo semestre o con Susana. Bueno, entonces el reflejo de Bainbridge. ¿Por qué pasa? Por distensión de la aurícula derecha. Luego viene la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling dice que a mayor distensión va a haber mayor llenado. A mayor llenado y mayor distensión se separan más las actinas de las miosinas. Mientras más separadas estén las cabezas de miosina de los puntos activos de actina G en la sarcómera, más contracción muscular va a haber con más fuerza. Mientras más juntas estén, menos contracción porque menos puntos activos de actina que tienen. Aquí pueden tener 10 y aquí solo van a tener 2. Entonces, a mayor distensión, mayor llenado. A mayor llenado, mayor fuerza contráctil. A mayor fuerza contráctil, mayor salida de sangre, mayor expulsión. Y a mayor expulsión de sangre, menor remanso sanguíneo. No se queda tanta sangre en la cavidad cardíaca. Esa es la ley de remanso sanguíneo. Esa es la ley de Frank-Starling. Son las 4 formas en las que se regula el propio corazón. Además, le pide apoyo al sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El simpático tiene una descarga continua. Todo el tiempo está descargando. Esa descarga nos apoya de un 20 a 30% en la frecuencia cardíaca. Apoya nuestra frecuencia cardíaca de un 20 a 30% el sistema simpático. Además, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la fuerza contráctil. El parasimpático, entonces ustedes llegan corriendo porque estaba lloviendo. Entonces el simpático libera adrenalina, aumenta su gasto cardíaco, su frecuencia y su fuerza contráctil, para que llegue la misma cantidad de sangre en el mismo tiempo hasta las uñas de los pies y hasta el cerebro. Pero ya que llegan aquí, le dice el parasimpático: oye, ya llegaste con taquicardia 140, te voy a regular para que regreses al ritmo sinusal de 70 a 100. Entonces el parasimpático actúa sobre los nodos. En el sinusal disminuye la descarga y en el aurículo ventricular disminuye la excitabilidad. Además, el parasimpático es
permite que sea más excitable al potasio. Así es como actúa el parasimpático. Más excitable por potasio, y en los nodos disminuye la descarga si es sinusal, y en el aurículo ventricular disminuye la excitabilidad. Así se controla el gasto cardíaco. El gasto cardíaco entonces va a depender del volumen, de la presión y de la resistencia. Todo eso se calcula por la ley de Ohm. La ley de Ohm nos evalúa las diferencias de presión entre dos puntos, entre la resistencia del vaso. Diferencias de presión entre dos puntos dados por la resistencia del vaso. El flujo normal tiene que ser laminar. El flujo laminar nunca choca con el endotelio. Los elementos formes de la sangre nunca chocan con el endotelio, el laminar. Y está el flujo turbulento. El flujo turbulento sí choca, por lo tanto aumenta la coagulación. Ese flujo turbulento depende del número de Reynolds. El número de Reynolds normal es por debajo de 200. De 200 a 400 ya empieza a formarse un flujo turbulento, y más de 400 ya es turbulento. El número de Reynolds toma en cuenta la velocidad, la densidad, la viscosidad del vaso y de la sangre. De ahí surge la conductancia a través de la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille determina la conductancia del vaso, y esa conductancia va a depender también de la viscosidad. Multiplica a pi por la diferencia de presión entre dos puntos dados por el radio del vaso a la cuarta entre 8 veces la viscosidad por la longitud del vaso. Pi por la diferencia de presión entre dos puntos dados por el radio a la cuarta del vaso entre 8 veces la viscosidad por la longitud del vaso. Eso es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille se lleva a cabo en los vasos menores a 1.5 milímetros de diámetro. En esos vasos se lleva a cabo un efecto que se llama efecto de Faraus-Lindquist. El efecto de Faraus-Lindquist hace que los eritrocitos vayan en pila de monedas. Y disminuye la viscosidad. El efecto es con la finalidad de disminuir la viscosidad, pero siempre y cuando la velocidad sea mayor a 1 milímetro por segundo, porque si la velocidad es menor de 1 milímetro por segundo, entonces va a chocar contra el núcleo del endotelio. Empiezan a chocar los eritrocitos con el núcleo y se empieza a hacer más lento el tráfico sanguíneo, por lo tanto más viscoso. Esa es la ley de Poiseuille.
Ya el próximo semestre van a ver como 10 leyes más. Entonces, ya vimos cómo está considerado, cómo está el flujo respecto a su conductancia, a su viscosidad, a su fuerza, dependiendo del gasto cardíaco, cómo está la resistencia, cómo está la presión, cómo se controla el gasto cardíaco en agudo, cómo se controla en crónico, cuánto tiempo debe tardar en controlarse, de quién depende. El ritmo del corazón nace del nodo sinusal. Ahí es la descarga inicial. El nodo sinusal tiene una frecuencia de 70 a 100 latidos por minuto. El nodo sinusal, ¿dónde está? ¿Dónde está localizado? En el corazón. En el corazón. La aurícula, ¿cuál? Derecha, ¿qué parte? ¿La pancita? ¿Embarazada? Ah, la pancita. Entendí, en la pancita. Está en la pared superolateral, por debajo y lateral de la desembocadura de la vena cava superior. La pared superolateral, debajo y lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Obviamente eso no, o sea, lo tienen que poner así, para que lo ubiquen y se lo imaginen. Entonces está superolateral, debajo y lateral a la desembocadura de la vena cava superior. ¿Está superior a un lado? Ahí está el nodo sinusal. Ese nodo sinusal se va a comunicar con el nodo auriculoventricular. ¿Cómo lo va a hacer? A través de haces internodales que se llaman Bachmann, Torel y Wenckebach. Esos son los tres haces internodales. Esos haces internodales viajan a una velocidad de 1 metro por segundo. Son muy rápidos. Después del nodo auriculoventricular viene el haz de His. El haz de His tiene dos partes: la porción penetrante y la porción distal. Y después del haz de His siguen las fibras de Purkinje. ¿Dónde más hay fibras de Purkinje? En el cerebelo. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de 40 a 70 latidos por minuto y las fibras de Purkinje de 15 a 40 latidos por minuto. Debajo de 15 latidos por minuto se llama paro cardíaco. Cuando están viejitos, o cuando les da un infarto, o cuando tienen amiloidosis o sarcoidosis, o alguna enfermedad inflamatoria o chagas que les altera el nodo sinusal, ¿quién da la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se llama la lesión macular que se da alrededor del ojo? Entonces, el nodo sinusal no se ponga roja. El nodo auriculoventricular toma el mando y eso se llama bloqueo de Stokes-Adams. Entonces, ¿qué es el bloqueo de Stokes-Adams? Cuando el nodo sinusal se para, se enferma, se necrosa, se infarta y ya no puede seguir con el ritmo.
entonces entra al mando el auricular auricular. Por lo tanto, la máxima frecuencia esperada de ese paciente es 70 latidos por minuto, ya no más. El nodo sinusal entonces tiene que comunicarse con el nodo auriculoventricular. Y eso lo hace por 3 vías: Bachmann, Wenckebach y Torel, que van a 1 metro por segundo. De ahí pasa por el haz de Kiss en su porción penetrante, que es fibrosa, que es como una piedra, un camino empedrado, y luego la porción distal, y de ahí surgen las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje van a una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. Son las más rápidas del sistema de conducción. 1.5 a 4 metros por segundo, Purkinje. Y son dos, derecha e izquierda. El nodo sinusal es la única parte del corazón que tiene un potencial de membrana en reposo de menos 55 a menos 66 milivolts. Esa negatividad tan pobre permite que la membrana interna, membrana plasmática interna, cierre los canales de sodio y solamente deja abiertos los canales lentos de calcio-sodio. Entonces, aquí a los menos 55 milivolts se abren los canales rápidos de sodio. Pero como es tan poco negativo, no es muy negativo, cuando llega a menos 40 milivolts se cierran esos canales y ahora se abren los canales lentos de calcio-sodio. Esos canales lentos de calcio-sodio, como duran tanto, no pueden desencadenar un potencial en la aguja. ¿Cuánto duran? 100 a 150 milisegundos. Después de que pasan 150 milisegundos, se cierran y ahora se abren los canales de potasio para dejar salir potasio e hiperpolarizar a la célula. Llegan a la negatividad de menos 65 a menos 66, se cierran los canales de potasio, se vuelven a abrir los de sodio, se cierran los de sodio, se abren los de calcio-sodio, se cierran los de calcio-sodio y se abren los de potasio. Y así sucesivamente. Oscila. Ese es el nodo sinusal. Solo es el único que tiene un potencial de membrana en reposo de menos 55 a menos 66. Luego tenemos el resto del tejido, que es la aurícula, ventrículos y fibras especiales. El potencial de membrana en reposo auricular es de menos 85 a menos 95 milivolts. Los ventrículos es de menos 90 a menos 100 milivolts. A diferencia del nodo sinusal, que es de menos 55 a menos 66. Estos son mucho más negativos que el nodo sinusal, por eso esos dos sí pueden desencadenar un potencial de acción y el nodo sinusal no. La duración del potencial de acción auricular es de 0.2 segundos.
La duración del potencial de acción ventricular es de 0.3 segundos. La velocidad de conducción auricular es de 0.3 metros por segundo y del ventrículo 0.5 metros por segundo. De las fibras especiales, las internodales es 1 metro por segundo y Purkinje 1.5 a 4 metros por segundo. La velocidad de conducción. Obviamente respecto a las fibras especiales, la aurícula y ventrículo son muy lentas. Pero acuérdense que sus paredes son muy laxas. Conforme va pasando el estímulo por Purkinje, a lo ancho empieza a despolarizar a toda la masa ventricular. No tiene que llegar hasta la punta. Luego viene el periodo refractario. El periodo refractario auricular mide 0.15 segundos y el ventricular mide de 0.25 a 0.30 segundos. ¿Qué es el periodo refractario? Es el tiempo que tarda en despolarizarse, repolarizarse y volverse a despolarizar. Tenemos un potencial de acción y otro potencial de acción. Este tiempo se llama periodo refractario. Es el periodo en que puede volver a despolarizarse el corazón. En ese lapso puede volver a surgir otro potencial, otro potencial, otro potencial. Es periodo refractario. Y hay otro periodo que se llama periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo. Ese mide 0.03 segundos en la aurícula y 0.05 segundos en el ventrículo. ¿Cómo se ejemplifica? Es la hiperpolarización. Entonces, esta etapa de hiperpolarización es el periodo refractario relativo. Es la salida masiva de potasio. ¿Por dónde? Por los canales de escape de potasio. Acuérdense que los canales de potasio son dos: los canales rápidos de potasio y los de escape de potasio. En cuanto se abren los canales de potasio rápidos, así como se abren, se vuelven a cerrar y quedan abiertos los de escape de potasio. Aquí hay fuga masiva de potasio. Esa fuga masiva de potasio va a llevar a la hiperpolarización de la célula cardíaca. Todo este tiempo se llama periodo refractario relativo. Mide 0.03 en la aurícula y 0.05 en el ventrículo. Aquí no hay poder chamánico, ni humano, ni de lo que quieran para que desencadene otro potencial. Se tienen que esperar a que se vuelvan a abrir los canales de sodio. Entonces, ¿para qué nos sirve el periodo refractario relativo? Para que no se generen arritmias. ¿Qué pasa si tienen hipercalemia? Mucho potasio. Entonces, vamos a tener mucho potasio a nivel extracelular. Entonces, no necesitamos ni siquiera que salga potasio, porque ya tenemos potasio afuera. El mismo potasio nos va a desencadenar a los potenciales de acción. Podemos generar arritmias. El corazón se protege por el periodo refractario relativo para no desencadenar arritmias.
Entonces quedamos que está el nodo sinusal que se comunica con el nodo auriculoventricular. El tiempo que tarda en llegar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular es del punto 0.3 segundos. Ya que llega al nodo auriculoventricular, va a saltar a la porción penetrante del haz de His, que es la porción fibrosa. Como es fibrosa, pues tienen que ir saltando los baches, entonces se tarda. ¿Cuánto se tarda? 0.09 segundos. Hasta aquí llevamos un total de 0.12 segundos. De la porción penetrante del haz de His, salta a la porción distal del haz de His. Y ahí se va a tardar 0.04 segundos. Tenemos un total de 0.16 segundos. De la porción distal del haz de His va a tomar el camino de las fibras de Purkinje que se encuentran en el subendocardio y van a viajar a la punta del corazón. Para llegar a la punta del corazón tarda 0.03 segundos. Entonces ahí llevamos 0.19 segundos. Y después de esta punta del corazón, el endocardio, salta al epicardio, atravesando toda la masa ventricular. Y eso le toma 0.03 segundos más. En total, 0.22 segundos. Ese es el tiempo total de despolarización desde el nodo sinusal hasta la punta del corazón en el epicardio, 0.22 segundos. Por último, tenemos a la gráfica o al diagrama de volumen-presión. El corazón siempre empieza con una presión diastólica de 0. Empieza aquí. Empieza en 0, pero no empieza con 0 mililitros. ¿Con cuántos mililitros empieza el corazón? Su fase de llenado, 45 mililitros. Esta fase se llama fase de llenado y es la fase número 1. La fase de llenado es donde se llena el corazón y hace diástole. Pasa de 45 mililitros al volumen TL diastólico, que son 115 mililitros. TL final. Diastólico de diástole. Volumen al final de la diástole, 115 mililitros. La presión varía de 0 a 5 milímetros de mercurio, diastólica. La fase 2 se llama contracción isovolumétrica. La contracción
contracción isovolumétrica no varía en cuanto a volumen, por eso se llama isovolumétrica, el mismo volumen. Entonces, al final de la fase 2 seguimos teniendo los mismos 115 mililitros. Lo único que cambia es la presión. La presión que vamos a tener al final de la fase 2 es una diastólica de 80 milímetros de mercurio si estamos hablando del ventrículo izquierdo, y si estamos hablando del ventrículo derecho son 8 milímetros de mercurio. Son las mínimas presiones diastólicas de los dos ventrículos, izquierdo y derecho, 80 y 8. Luego viene la fase 3, que es la fase de expulsión. La fase de expulsión, pues expulsa el volumen latido. El volumen latido son 70 a 75 mililitros y alcanza la máxima presión sistólica. Las que habíamos visto son diastólicas, esta es sistólica. La máxima presión sistólica del ventrículo izquierdo es 120 milímetros de mercurio y la máxima presión sistólica del ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio. Esa es la de expulsión. Como expulsa, pues le resta sangre. Ahora tenemos el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el mismo volumen que va a tener la fase de llenado, que es de 45 mililitros. Y al final tenemos la fase 4. La fase 4 se llama relajación isovolumétrica. Tiene el mismo volumen. Ahora, ¿cuánto volumen va a ser? 45 mililitros. Es el mismo volumen con el que empieza la fase 1. ¿Hasta dónde baja la presión? Hasta 0. Diastólica. Ese es el diagrama de volumen-presión. ¿Para qué se ocupa el diagrama? Para la siguiente clase que veamos las presiones en el diagrama. Presión auricular, presión ventricular, presión aórtica y volumen. Acabando eso, vamos a ver el electro. Entonces, la próxima semana acabamos cardio. Luego, la siguiente semana vemos eritrocitos, leucos y plaquetas. Y la siguiente, su examen.